¿Alguna vez te has preguntado si es realmente posible ser libre de cualquier pecado? Si existe un camino para dejar atrás las cadenas que nos atan y vivir con un corazón y una mente en paz, pues la respuesta está en la palabra de Dios y en las enseñanzas de Jesús. Él vino no solo para darnos perdón, sino para ofrecernos libertad completa, una vida donde el pecado no tenga la última palabra. A lo largo de este video, exploraremos cómo a través de la gracia, el arrepentimiento genuino y el poder del Espíritu Santo podemos dejar atrás el pecado y encontrar una libertad que nos transforma por completo. ¿Estás listo para dar ese paso? Acompáñanos y descubre cómo el camino a la verdadera libertad está más cerca de lo que crees. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Comencemos este viaje hacia una vida libre y plena. Número 1. El arrepentimiento genuino. Sabes, el arrepentimiento es algo tan profundo y transformador que va mucho más allá de sentir remordimiento. No es solo decir, lo siento, por un error o una mala decisión. Es más bien un cambio profundo en nuestra forma de pensar y sentir, un giro de 180 grados en nuestro corazón. Cuando nos arrepentimos genuinamente, reconocemos nuestras fallas, sí, pero también tomamos una decisión consciente de alejarnos del pecado. Es un acto de humildad en el que, dejando de lado el orgullo, buscamos la misericordia de Dios. Nos rendimos ante Él, sabiendo que necesitamos su ayuda para ser realmente libres. Y lo asombroso es que el arrepentimiento abre la puerta a la gracia de Dios. Cuando realmente nos arrepentimos, estamos abriendo nuestro corazón, permitiendo que su amor y perdón entren y nos transformen. La gracia de Dios no es solo una excusa para nuestros errores, es el poder que nos limpia, nos da un nuevo comienzo, nos reconcilia con Él. Esta es la promesa de Dios, que no importa lo lejos que hayamos caído, siempre podemos volver, siempre podemos empezar de nuevo y ser restaurados. En la Biblia tenemos ejemplos poderosos de este tipo de arrepentimiento. Piensa en Zaqueo, aquel recaudador de impuestos que robaba y se aprovechaba de la gente. Cuando conoció a Jesús, su vida cambió radicalmente. Su arrepentimiento fue tan genuino que no solo se arrepintió de corazón, sino que devolvió el dinero que había tomado injustamente y aún más. O mira al rey David, quien, tras su pecado con Betsabé, reconoció su error ante Dios y buscó su perdón de una forma tan sincera que Dios lo restauró. Y luego está la historia del hijo pródigo, quien, después de haberlo perdido todo, regresó a su padre, y su padre, en lugar de rechazarlo, lo recibió con los brazos abiertos, porque eso es lo que Dios hace cuando nos arrepentimos sinceramente. El arrepentimiento genuino nos transforma de una forma tan profunda que cambia nuestras decisiones, nuestras acciones y hasta la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. Nos libera de la culpa y la vergüenza que muchas veces nos atan al pasado. Es como si una carga pesada se levantara de nuestros hombros y por fin pudiéramos respirar en libertad. Nos da una renovación de espíritu, una alineación con la voluntad de Dios. Ahora, claro, no siempre es fácil arrepentirse. El orgullo puede hacernos creer que si admitimos nuestras fallas, somos débiles. A veces tenemos miedo del juicio de los demás o simplemente no comprendemos la gravedad de nuestro pecado. Pero la humildad es esencial para acercarnos a Dios, porque en nuestra vulnerabilidad Dios muestra su fuerza. Reconocer nuestras luchas y limitaciones es el primer paso para recibir su gracia. Y aquí es donde entra el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien nos convence de pecado, quien nos da la fuerza para alejarnos del mal y seguir el camino de Dios. No estamos solos en este proceso. Él nos guía, nos fortalece, nos capacita para vivir en santidad y nos sostiene en nuestro caminar diario. Cuando nos arrepentimos genuinamente, experimentamos frutos maravillosos, relaciones restauradas, paz interior y una transformación que se convierte en testimonio para otros. El arrepentimiento no es algo que hacemos solo una vez, sino un estilo de vida.
Es una decisión continua de buscar a Dios y apartarnos del pecado, porque al final Dios siempre nos espera con los brazos abiertos, listo para darnos un nuevo comienzo, un nuevo propósito. Número 2. La gracia de Jesús, un nuevo comienzo para todos. La gracia de Jesús es algo que puede cambiarlo todo, y a veces necesitamos entender eso de una forma bien sencilla. Es el poder para dejar atrás nuestro pecado, para liberarnos de esa carga que llevamos. Sabes, todos en algún momento hemos cometido errores, hemos fallado o hemos tomado caminos que nos alejaron de Dios. Pero Jesús nos dice que su gracia es suficiente para romper con el pasado y darnos un nuevo comienzo sin importar lo que hayamos hecho. Esta gracia no solo borra nuestros errores, nos da la fuerza para decidir hoy mismo vivir de otra manera. Jesús no vino para hacer que te sientas más culpable, vino para liberarte de esa culpa. Cuando miras las historias en la Biblia, ves que muchos se sentían atrapados en sus pecados. Piensa en Zaqueo, un hombre que usaba su posición de recaudador de impuestos para enriquecerse, haciendo cosas que sabía que estaban mal. Pero el día que se encontró con Jesús, sintió algo en su corazón que lo llevó a decir: «Voy a devolver lo que tomé injustamente y cambiaré mi vida». O el caso de la mujer samaritana, quien, aunque cargaba con un pasado complicado, recibió de Jesús una nueva oportunidad. Esto no es solo una historia antigua, es una invitación para ti y para mí a soltar esas cosas que nos alejan de Dios. Muchas veces, la carga de la culpa o de nuestros errores nos hace pensar que no podemos cambiar. Nos decimos, ya es demasiado tarde, o esto es parte de quién soy. Pero Jesús nos recuerda que su gracia es un regalo que no depende de lo que hayamos hecho o dejado de hacer. No importa cuántas veces hayas caído, Él está listo para levantarte y mostrarte que sí es posible dejar atrás esos hábitos, esos pensamientos, esas decisiones que en el fondo sabemos que nos dañan. Porque su gracia nos ofrece la libertad que necesitamos para decir no al pecado y sí a la vida que Dios tiene para nosotros. Aceptar la gracia de Jesús significa tomar la decisión de no dejar que el pasado controle nuestro presente. Es reconocer que no somos definidos por nuestros errores, sino por el amor de Dios. Y eso no quiere decir que sea fácil. Dejar el pecado muchas veces es un proceso que requiere humildad y a veces luchar contra el orgullo o la vergüenza. Pero Jesús nos promete que no estamos solos en esto. Su Espíritu nos da la fortaleza para alejarnos de lo que nos hace daño, para renovar nuestra mente y nuestros deseos. Y aquí está lo hermoso. La gracia no solo nos perdona, nos motiva a vivir en santidad. No usamos la gracia como una excusa para seguir en el pecado. Al contrario, esa gracia nos llena de un amor tan profundo por Dios que queremos vivir una vida que lo honre. Queremos reflejar su amor en nuestras acciones, rechazar la impiedad y vivir con justicia y rectitud. Porque la gracia nos da poder, nos capacita para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Cuando recibimos esa gracia, también estamos llamados a compartirla. Tal vez no siempre sea fácil, pero perdonar a otros y extenderles la misma gracia que hemos recibido es una forma de reflejar el amor de Dios en un mundo que tanto lo necesita. Es ser un agente de reconciliación y de paz. La gracia también redefine nuestra identidad. Nos muestra que no somos definidos por nuestros errores, sino por quienes somos en Jesús. Nos da seguridad y propósito, y eso nos permite vivir con libertad. Así que hoy mismo acepta la invitación. La gracia de Jesús está disponible para ti aquí y ahora. Cada día es una oportunidad para un nuevo comienzo. Él no está esperando a que seas perfecto, solo quiere que confíes en su amor y su poder para transformarte. Número 3. Rompiendo las cadenas, superando las tentaciones que nos alejan de Dios. Superar las tentaciones es una lucha que todos enfrentamos, no hay excepción. Las tentaciones no siempre llegan como algo evidente. Muchas veces se presentan como pequeños deseos, pensamientos o impulsos que parecen inofensivos.
pero que pueden llevarnos a alejarnos de Dios. Es como si el enemigo conociera nuestras debilidades, las áreas donde somos más vulnerables, y utilizara precisamente eso para hacer que tropecemos. Porque hay que ser sinceros, no importa cuánto tiempo llevemos en nuestro caminar espiritual, todos somos vulnerables a alguna forma de tentación. La tentación en sí misma no es pecado. Jesús mismo fue tentado en el desierto, pero no cedió. ¿Te imaginas? Él, siendo el Hijo de Dios, enfrentó tentaciones muy reales y fuertes. Satanás trató de persuadirlo con promesas de poder y satisfacción inmediata, pero Jesús resistió porque se mantuvo firme en la palabra de Dios. Esa es una de las lecciones más importantes. En esos momentos de prueba necesitamos aferrarnos a las enseñanzas de Dios. No podemos enfrentar la tentación con nuestras propias fuerzas, porque es ahí cuando somos más débiles. Al igual que Jesús, necesitamos depender de Dios y usar su palabra como arma. Para resistir la tentación, no solo necesitamos fuerza de voluntad, necesitamos una estrategia espiritual sólida. La oración es esencial. Pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para resistir y la claridad para reconocer esas tentaciones cuando aparecen es clave. También está el estudio de la Biblia. Cada versículo, cada enseñanza de Jesús se convierte en un recordatorio y en una guía para responder con sabiduría. Además, rodearnos de otros creyentes puede ser una ayuda invaluable. Compartir nuestras luchas y tener el apoyo de una comunidad de fe nos fortalece, y saber que no estamos solos en esta batalla nos da ánimo para seguir adelante. Hay estrategias prácticas también. A veces la mejor forma de resistir la tentación es evitar las situaciones de riesgo. Si sabes que cierta situación o ambiente te hace más vulnerable, ¿por qué exponerte? Ser proactivo significa tomar decisiones sabias y establecer límites que nos protejan. Quizás signifique alejarnos de amistades o hábitos que nos llevan por el camino equivocado. Mantenernos ocupados en actividades que honran a Dios, que edifican, puede ser otra manera efectiva de no darle espacio a la tentación. Y no estamos solos en esto. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, quien nos ayuda a discernir. Nos da el fruto del dominio propio, algo tan necesario cuando enfrentamos esos impulsos o deseos. Él nos recuerda las palabras de Jesús en los momentos críticos, cuando más lo necesitamos, y nos da la fortaleza para decir no a lo que nos aparta de Dios. La clave es la vigilancia. Nunca podemos bajar la guardia porque el enemigo siempre está buscando una oportunidad. No se trata de vivir con miedo, sino con humildad, reconociendo que sin la ayuda de Dios es fácil caer. Y si en algún momento cedemos y caemos, Dios no nos abandona. La gracia de Dios es suficiente para levantarnos de nuevo. Al confesar nuestros errores y pedir su perdón, Él nos restaura y nos da otra oportunidad. No se trata de quedarnos atados a la culpa, se trata de aprender de la experiencia y usarla para fortalecer nuestra resistencia. Hay historias poderosas de personas que han vencido tentaciones enormes, que han superado adicciones o hábitos destructivos que parecían imposibles de romper. Estos testimonios son prueba del poder transformador de Dios. Y si ellos lo lograron, tú también puedes. Dios es fiel y cada victoria, por pequeña que parezca, fortalece nuestra fe. Así que no te rindas. La batalla contra la tentación es continua, pero cada vez que vencemos, nos acercamos un poco más a la vida que Dios quiere para nosotros. Número 4. El llamado a la pureza de corazón, viviendo en intimidad con Dios. La pureza de corazón. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente? No es solo evitar el pecado, es algo más profundo. La pureza implica integridad, honestidad y un deseo sincero de buscar a Dios sin doblez. Un corazón puro es aquel que no esconde intenciones ocultas ni trata de engañar, ni a Dios ni a uno mismo. Es vivir con una transparencia que nos libera. La Biblia nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjate en esa promesa, no solo habla de ser bendecidos, sino de ver a Dios.
La pureza nos permite experimentar una relación cercana, profunda, con Él. Y cuando buscamos esa pureza de corazón, encontramos una felicidad real, no la que el mundo promete, sino la que solo Dios puede dar. Pero claro, mantener un corazón puro no es fácil. Hay muchas cosas que pueden obstaculizar nuestra pureza. A veces son esos pecados ocultos, actitudes o pensamientos que sabemos que están ahí, pero que tratamos de ignorar. Puede ser la cultura que nos rodea, llena de valores que a menudo van en contra de lo que Dios enseña, o simplemente la falta de discernimiento para reconocer lo que nos aparta de esa pureza. Nos contaminamos sin darnos cuenta a través de lo que vemos, escuchamos o incluso las personas con las que nos rodeamos. Entonces, ¿cómo cultivamos un corazón puro? Todo comienza con la confesión y el arrepentimiento. No podemos estar limpios si primero no reconocemos nuestras faltas. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero requiere que nos acerquemos con honestidad. También necesitamos meditar en su palabra. La Escritura tiene el poder de transformar nuestra mente y nuestro corazón, de alinearnos con su voluntad. Y por supuesto, la oración es esencial. Pero no se trata de una oración superficial, sino de hablar con Dios de manera sincera, abrirle nuestro corazón, ser transparentes en nuestras luchas y deseos. El Espíritu Santo tiene un papel clave en este proceso. Él nos purifica y nos guía hacia la verdad. Nos ayuda a reconocer las cosas que contaminan nuestro corazón y produce en nosotros el fruto del Espíritu, ese fruto que refleja el carácter de Dios. Sin el Espíritu Santo, mantener la pureza sería imposible. Él nos capacita para vencer esas inclinaciones que nos apartan de Dios, para vivir en santidad y rectitud. Y cuando buscamos la pureza de corazón, eso impacta en nuestras relaciones. Nos volvemos personas sinceras, capaces de construir relaciones basadas en el amor genuino y la transparencia. Esta pureza se convierte en una luz que atrae y motiva a otros. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad, todos pueden ver el cambio y eso tiene un impacto positivo en ellos. Ahora, vivir con pureza en un mundo que promueve lo contrario es un desafío constante. La sociedad muchas veces celebra lo que Dios nos llama a evitar, pero ese desafío nos invita a ser diferentes, a ser contraculturales. No es fácil, pero vale la pena. Proteger nuestro corazón significa alejarnos de aquello que lo contamina, escoger bien lo que dejamos entrar en nuestra mente y lo que permitimos que influya en nuestras decisiones. Y aquí está la recompensa. Vivir con un corazón puro nos da una comunión profunda con Dios. Sentimos una paz interior y una claridad que solo Él puede dar. Nos estamos preparando para algo más grande, para la eternidad en su presencia. Pero para llegar a eso, necesitamos hacer un compromiso diario de purificar nuestro corazón, de examinar nuestras motivaciones y deseos. Y si en algún momento te sientes desanimado, recuerda que esto es un proceso. Dios no espera que seas perfecto de la noche a la mañana. Él es paciente y su gracia está ahí para ayudarte cada día. No te desanimes si fallas, todos lo hacemos. La pureza de corazón es un camino continuo y Dios está contigo en cada paso. Él completará la obra que comenzó en ti, así que sigue adelante, confiando en su gracia y buscando su rostro cada día. Número 5. La oración íntima, conectando profundamente con Dios. Imagínate un momento de calma total, donde puedes abrir tu corazón sin miedo, sin reservas. Eso es lo que Dios quiere darnos en la oración íntima. Orar no es solo hablar con Dios, es entrar en un espacio donde puedes ser auténtico, donde puedes ser tú mismo. No se trata de palabras elegantes o de cumplir con un ritual, sino de un encuentro real con aquel que te conoce mejor que nadie. La oración íntima es un diálogo que va más allá de lo que decimos. Es una conexión profunda donde Dios nos escucha y, si lo permitimos, también nos habla. Jesús nos enseñó a orar de esta manera, con sinceridad y sin pretensiones.
Nos dijo que cuando oremos busquemos un lugar tranquilo, un espacio donde podamos desconectarnos de todo y concentrarnos solo en Dios. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. Esta instrucción no es solo para aislarnos, sino para encontrar ese momento en que nuestra mente y corazón pueden estar completamente enfocados en Dios. Hay una recompensa en esa intimidad, una paz y un consuelo que solo se encuentran en esos momentos privados. Cuando vivimos una vida de oración íntima, algo en nosotros empieza a cambiar. Con cada oración, conocemos más a Dios y comprendemos mejor su voluntad para nuestras vidas. La oración se convierte en nuestra fuente de fortaleza. Es lo que nos sostiene en los momentos difíciles, lo que nos da paz en medio de la tormenta, lo que nos da claridad cuando el camino parece confuso. Porque en la oración encontramos una perspectiva diferente, una que nos llena de esperanza y confianza. Pero no siempre es fácil, ¿verdad? La vida está llena de distracciones, de responsabilidades y muchas veces la oración queda en último lugar. Y si somos sinceros, no solo es el tiempo, sino esas cosas que compiten por nuestra atención. El celular, las redes sociales, la televisión. Es fácil relegar la oración cuando creemos que hay cosas más urgentes. Y a veces también sentimos que no somos dignos de acercarnos a Dios. Nos decimos a nosotros mismos, ¿por qué habría de escucharme a mí? Pero déjame decirte que Dios quiere escucharte tal como eres, con tus luchas, tus dudas y todo. Para hacer que la oración sea parte de nuestras vidas, ayuda a tener un espacio especial. Puede ser cualquier lugar donde te sientas en paz. La consistencia es importante. Esos momentos de conexión necesitan ser sagrados. Apagar el teléfono, cerrar la puerta, hacer lo que sea necesario para que tu tiempo con Dios sea intocable. Y recuerda que en la oración no se trata solo de hablar, sino de escuchar. A veces tenemos tanto que decir que olvidamos dejar un espacio para que Dios nos hable. Nos podemos quedar en silencio, meditar en su palabra y permitir que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos. Ejemplos de oración íntima en la Biblia nos muestran que esta conexión con Dios es poderosa y transformadora. Daniel oraba 3 veces al día, sin importar las circunstancias. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para estar a solas con el Padre. Y David, a través de los salmos, expresaba sus emociones y pensamientos de forma honesta, sin miedo a ser vulnerable. La oración íntima no solo cambia nuestra relación con Dios, cambia nuestra manera de vivir, de pensar, de relacionarnos con los demás. Así que si has sentido que necesitas profundizar en tu vida de oración, comienza hoy. No necesitas ser perfecto ni esperar el momento ideal. Dios está listo para escucharte en cualquier momento y en cualquier lugar. Y si sientes la necesidad de orar en comunidad, busca a otros creyentes. La oración compartida fortalece, nos une y nos ayuda a crecer en la fe. Porque cuando 2 o más están reunidos en su nombre, Él está ahí, obrando en medio de su pueblo. Dios nos llama a una vida de oración, a esa intimidad que nos transforma. No es un simple acto religioso, es un encuentro con el Dios que nos ama y nos espera cada día. Número 6. Vigilancia espiritual. Manteniéndonos firmes ante el pecado, estar vigilantes. Eso es algo que todos necesitamos. Vivimos en un mundo lleno de tentaciones, de distracciones que buscan apartarnos de nuestra relación con Dios. No es casualidad. El enemigo siempre está buscando la oportunidad perfecta para hacernos caer, para alejarnos de la paz y la comunión que encontramos en Dios. Ser vigilantes no es algo que hacemos una vez y ya. Es un acto continuo de proteger nuestra vida espiritual, de ser conscientes de lo que dejamos entrar en nuestro corazón, en nuestra mente. Y para esto necesitamos la ayuda de Dios. Jesús nos enseñó algo clave cuando dijo, «Velad y orad para que no entréis en tentación». Esa combinación de vigilancia y oración es fundamental. Él conocía nuestra naturaleza, sabía que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
Es por eso que nos llama a orar y a estar atentos, a no confiarnos en nuestras propias fuerzas. Porque, seamos honestos, en muchos momentos caemos no porque no sepamos qué es lo correcto, sino porque bajamos la guardia. Necesitamos depender del Espíritu para resistir el pecado, y esa dependencia comienza cuando reconocemos nuestra vulnerabilidad. Es importante que en nuestra vigilancia hagamos un autoexamen honesto de las áreas donde somos más débiles. Quizás para unos sea la impaciencia, para otros el orgullo, o puede que haya algo en lo que hemos caído más de una vez. Identificar esas áreas nos ayuda a establecer límites, barreras que nos protejan. Porque si sabemos dónde somos más susceptibles, podemos actuar con sabiduría, evitando las situaciones que nos llevan al pecado y fortaleciendo nuestras defensas. La oración es nuestro enlace constante con Dios en esta vigilancia. A través de la oración, mantenemos abierta la comunicación con Él. Y en esos momentos de conexión, podemos pedirle discernimiento, fortaleza y protección. La oración nos mantiene espiritualmente despiertos, alerta. Es como si estuviéramos recibiendo instrucciones directas de Dios para cada día, y eso nos fortalece para enfrentar cualquier trampa que el enemigo intente poner en nuestro camino. Además, Dios nos ha dado herramientas poderosas. En Efesios se nos habla de la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es su palabra. Cada pieza de esta armadura está diseñada para protegernos de los ataques del enemigo. Cuando estamos bien armados, cuando conocemos y aplicamos la palabra de Dios, podemos enfrentar las mentiras, las tentaciones, con una fe inquebrantable. No olvidemos tampoco la importancia de la comunidad de fe. Rodearnos de hermanos y hermanas que nos animen, que oren con nosotros y nos exhorten cuando lo necesitamos es esencial. Compartir nuestras luchas, pedir ayuda cuando sentimos que las fuerzas nos faltan, nos da una fortaleza extra. No estamos solos en esta lucha, y esa rendición de cuentas es una práctica que nos ayuda a mantenernos firmes. También necesitamos estar sobrios y alertas. La Biblia nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Las distracciones, los excesos, cualquier cosa que nuble nuestra mente o nos desconecte de lo que realmente importa, son riesgos. Cuando mantenemos una mente clara, enfocada en las cosas de Dios, es mucho más fácil discernir cuando algo o alguien intenta alejarnos de nuestra fe. El llamado es a resistir, a pararnos firmes. No estamos aquí para ceder sin luchar. Dios nos ha dado el poder para vencer, y aunque la vigilancia es continua, aunque es un esfuerzo constante, no estamos solos en esta tarea. Incluso si caemos, Dios nos levanta, nos restaura y nos ayuda a continuar en el camino. La clave es la perseverancia. No importa cuántas veces tropecemos, lo importante es levantarnos y seguir. Y aquí está la esperanza que nos sostiene, la victoria final. Jesús venció al pecado y a la muerte, y esa victoria nos pertenece a nosotros también. Saber que nuestra lucha tiene un propósito, que cada esfuerzo cuenta, y que al final el bien triunfará, nos llena de fuerza y de esperanza. Mantener la mirada en la eternidad, en la promesa de estar con Dios para siempre, nos motiva a seguir adelante, a no rendirnos. Número 7. El camino de la santidad, viviendo según los principios de Jesús. La santidad. Cuando escuchamos esa palabra, puede parecer un ideal lejano, pero déjame decirte que es un llamado de Dios para todos. Él nos invita a ser santos porque Él es santo. No se trata de ser perfectos, sino de vivir una vida dedicada a Dios, una vida que refleje su amor y su verdad. La santidad es una respuesta de amor hacia Dios, un deseo genuino de obedecerle y caminar en su voluntad. No es algo que logramos con nuestras propias fuerzas, sino un camino que recorremos cada día, con su ayuda. Jesús nos da el ejemplo perfecto de cómo vivir en santidad. En su vida vemos amor,
compasión, justicia y obediencia. Él vivió cada día para hacer la voluntad de su Padre y nos mostró que es posible vivir de una manera que agrada a Dios. Imitar a Jesús no significa solo admirarlo, sino estudiar sus enseñanzas y aplicarlas. Él nos enseñó a amar a nuestro prójimo, a perdonar, a tener misericordia, y esos principios son la base de una vida santa. La santidad se refleja en lo que hacemos a diario. No es algo reservado para los domingos o para momentos especiales. Es en nuestras decisiones cotidianas, en el trabajo, en la manera en que tratamos a los demás, en cómo respondemos a los desafíos, donde realmente se ve el carácter de Dios en nosotros. Cuando vivimos con integridad, cuando nuestras palabras y acciones se alinean con la voluntad de Dios, estamos viviendo en santidad. Porque la santidad no es solo algo que pensamos, es algo que hacemos. Pablo nos llama a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y eso es clave. Para vivir en santidad necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. El mundo nos ofrece muchos mensajes que están en contra de los principios de Dios. Pero cuando renovamos nuestra mente, comenzamos a ver la vida desde su perspectiva. Rechazamos los pensamientos y actitudes que nos alejan de Él y dejamos que su verdad guíe nuestras decisiones. La obediencia a Dios es otra parte fundamental de la santidad. No obedecemos por miedo o por obligación, sino como una muestra de nuestro amor por Él. Cuando seguimos sus mandamientos, no solo estamos demostrando nuestro compromiso, sino que también estamos protegiendo nuestro corazón y nuestras vidas de decisiones que pueden llevarnos al dolor o al arrepentimiento. La obediencia nos guía por el camino correcto, el camino de vida que Dios ha diseñado para nosotros. Y no olvidemos que no podemos ser santos por nuestra cuenta. Es su gracia la que nos capacita, la que nos sostiene. Cada día necesitamos esa gracia para poder vivir según sus estándares. Dependemos de su ayuda, de su fortaleza, porque sabemos que nuestras fuerzas son limitadas. Pero Dios nunca nos pide algo sin darnos también los medios para lograrlo. Vivir en santidad también significa estar separados del mundo. Esto no implica aislarnos o juzgar a los demás, sino vivir de una manera que honre a Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No necesitamos seguir costumbres o valores que van en contra de la palabra de Dios. En cambio, podemos ser luz, podemos ser sal y marcar una diferencia positiva en el entorno donde Dios nos ha colocado. La comunidad de fe juega un papel importante en este proceso. Caminar junto a otros creyentes nos fortalece. Compartimos nuestras luchas, aprendemos unos de otros y crecemos juntos en nuestra fe. La rendición de cuentas, el apoyo mutuo, son herramientas valiosas para mantenernos firmes. Saber que no estamos solos en este camino nos da ánimo y fuerza. Los beneficios de vivir en santidad son innumerables. Cuando vivimos en obediencia a Dios, experimentamos una relación más profunda con Él, una paz que el mundo no puede ofrecer y una conciencia limpia. Nuestra vida se convierte en un testimonio que atrae a otros hacia Dios. Pero claro, este camino también trae desafíos. Habrá momentos difíciles, tentaciones, obstáculos. Sin embargo, podemos confiar en la fidelidad de Dios. La santidad es un proceso, un camino de crecimiento y transformación, y Dios nos acompaña en cada paso. Así que si hoy sientes el llamado a vivir en santidad, no dudes en responder. No es un camino fácil, pero es el camino a la verdadera vida. Número 8. El Espíritu Santo como guía y consolador. El Espíritu Santo. Él es la promesa cumplida de Jesús, el regalo que vino a transformar nuestra relación con Dios para siempre. Cuando Jesús dijo que enviaría al Consolador, estaba diciendo que Dios mismo estaría en nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, consolándonos en cada paso de nuestra vida. Imagina eso. Dios, en su amor, decidió no dejarnos solos y envió a su Espíritu para que tengamos su presencia siempre.
donde quiera que vayamos. El Espíritu Santo es nuestro guía, no es una simple fuerza, sino alguien que nos conoce y nos muestra la verdad. Nos guía en los momentos en los que necesitamos discernimiento, nos recuerda las enseñanzas de Jesús y nos da sabiduría para tomar decisiones. Todos enfrentamos momentos en los que no sabemos qué camino tomar, en los que las opciones se ven borrosas, pero ahí está el Espíritu Santo, guiándonos hacia lo que honra a Dios, ayudándonos a evitar el pecado, a mantenernos firmes en el camino correcto, y no solo nos dirige, nos da paz en cada paso que tomamos con Él. En esos momentos de dolor o pérdida, el Espíritu Santo también es nuestro consolador. Cuando la vida nos golpea, cuando sentimos que no tenemos fuerzas, Él nos abraza con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos recuerda que Dios está con nosotros, que sus promesas no fallan, que no importa lo difícil que parezca, Él nunca nos abandonará. Esa paz, esa fuerza, es algo que nada en el mundo puede ofrecer. Es el consuelo divino que solo el Espíritu puede traer. Pero el Espíritu Santo también nos empodera. Nos capacita para vivir una vida que honra a Dios. Nos da dones y talentos para servir a los demás, para edificar la iglesia y ayudar a quienes nos rodean. Además, produce en nosotros el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estos no son simplemente buenos comportamientos, son el carácter de Dios reflejado en nosotros. Cuando caminamos en el Espíritu, Él va transformándonos desde adentro, haciendo que seamos más como Jesús. Nuestra relación con el Espíritu Santo es algo personal. No estamos hablando de una fuerza impersonal, sino de alguien con quien podemos hablar, alguien a quien podemos escuchar. Él quiere que le conozcamos, que le busquemos, que cultivemos una relación profunda y cercana. Cuando nos abrimos a su guía, cuando pasamos tiempo en su presencia, Él comienza a transformar nuestra vida de maneras que no podemos lograr por nosotros mismos. Y es importante recordar que ser llenos del Espíritu no es algo que ocurre una vez y ya. Es una entrega continua, un acto de rendición diaria en el que le decimos: haz tu obra en mí. Esa llenura se ve reflejada en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en cómo tratamos a los demás. Permitir que el Espíritu llene cada rincón de nuestra vida es lo que nos lleva a vivir en plenitud y a tener la paz y el gozo que solo Él puede dar. En nuestra vida de oración, el Espíritu Santo es también fundamental. Hay momentos en los que no sabemos cómo orar, momentos en los que el dolor o la confusión nos impiden expresar lo que sentimos. Pero el Espíritu intercede por nosotros, orando con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Él ora en nuestro lugar y eso nos acerca aún más a Dios, porque nuestras oraciones están alineadas con su voluntad. Él es nuestro intercesor, nuestro apoyo, el amigo que siempre está ahí. Y cada vez que leemos la Biblia, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. Él nos muestra verdades que de otro modo no comprenderíamos. Sin su ayuda, podemos leer palabras sin entender el verdadero significado. Pero Él nos revela el corazón de Dios en cada versículo. Nos permite ver la palabra como algo vivo, aplicable a nuestra vida diaria. Nos hace amarla más y más. Ahora, debemos ser sensibles a su presencia. La Biblia nos advierte de no entristecer al Espíritu. Hay cosas, actitudes, acciones que pueden apagar su fuego en nosotros, como la desobediencia o el orgullo. Cuando reconocemos nuestras fallas y las confesamos, restauramos esa comunión. Ser obedientes a su voz es esencial para que su obra continúe en nosotros. Vivir en el Espíritu es vivir una vida llena de propósito, de paz, de poder. No es una vida perfecta, pero sí una vida guiada, una vida que busca reflejar a Dios en todo. Él nos capacita, nos fortalece y hace de nosotros personas que pueden impactar el mundo. Número 9. La palabra de Dios, nuestra luz en la oscuridad. La palabra de Dios. ¿Has pensado en el poder que tiene en nuestra vida?
La Biblia no es solo un libro de historias o enseñanzas, es la revelación de Dios mismo. Es su voz hablándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos y dándonos dirección. Como nos dice Timoteo 3, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos y para formarnos en justicia. Es una guía infalible que nos ayuda a entender el corazón de Dios y a descubrir su voluntad para cada aspecto de nuestra vida. En un mundo lleno de confusión, la palabra se convierte en una lámpara que ilumina nuestro camino. El Salmo 119 lo expresa de una manera tan hermosa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando nos sentimos perdidos o inseguros, cuando no sabemos cuál camino tomar, es la palabra de Dios la que nos da claridad y dirección. Nos ayuda a tomar decisiones sabias, decisiones que reflejan su voluntad y su propósito para nosotros. Además de ser una guía, la palabra de Dios tiene un poder transformador. Hebreos 4 nos dice que es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discerniendo nuestros pensamientos y actitudes. La palabra no solo nos enseña, nos confronta y nos transforma. Cambia nuestra forma de pensar, renueva nuestra mente y nos ayuda a ser más como Cristo. Es como un espejo que revela nuestras fallas y debilidades, pero al mismo tiempo nos da la fuerza para cambiarlas. Pero leer la Biblia superficialmente no es suficiente. Dios nos llama a meditar en su palabra, a reflexionar en ella. Salmo 1 dice que el que medita en su ley de día y de noche es bienaventurado. Cuando dedicamos tiempo a pensar, a reflexionar y a profundizar en lo que Dios nos dice, su palabra se convierte en una parte integral de nuestra vida. Nos ayuda a aplicar lo que leemos y a vivir de acuerdo con sus principios. Ser hacedores de la palabra es esencial. Santiago 1 nos exhorta a no ser solo oidores, sino a poner en práctica lo que aprendemos. La obediencia a la palabra demuestra nuestro amor y respeto por Dios. Cada vez que aplicamos su palabra en nuestra vida diaria, estamos produciendo fruto, construyendo un testimonio que impacta y bendice a quienes nos rodean. Además, la palabra es nuestra defensa contra el error. Vivimos en un tiempo donde hay tantas doctrinas y voces que buscan desviarnos. La Biblia nos protege de las falsas enseñanzas y de las mentiras del enemigo. Recordemos que incluso Jesús usó la Escritura para resistir las tentaciones del diablo en el desierto. La palabra es nuestra espada, nuestra defensa en cada batalla espiritual. También, la palabra fortalece nuestra fe. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que leemos o escuchamos la palabra, nuestra confianza en Dios y en sus promesas crece. Nos sostiene en momentos de dificultad, nos da esperanza cuando estamos abatidos y nos llena de fortaleza para seguir adelante. La palabra es nuestro alimento espiritual. Jesús mismo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra alma necesita nutrirse de la palabra, porque sin ella nuestra vida espiritual se debilita. Nos da dirección, nos llena de vida y nos mantiene firmes. Por eso, estudiar la palabra en comunidad es una gran bendición. Compartir con otros creyentes lo que Dios nos enseña en su palabra enriquece nuestra fe. Nos anima, nos fortalece y nos ayuda a crecer juntos. Y cuando compartimos nuestras experiencias e insights, nuestra fe se hace aún más fuerte. Hacer de la palabra una prioridad en nuestra vida diaria es fundamental. Memorizarla, meditar en ella y aplicar sus enseñanzas nos ayuda a mantenerla viva en nuestro corazón. Porque al final, vivir según su palabra es vivir en plenitud, en propósito y en comunión con Dios. Número 10. El perdón que libera, sanando heridas del pasado. Todos en algún momento hemos sido heridos y también hemos lastimado a otros. Es parte de la experiencia humana, pero cuando cargamos con resentimiento y amargura, esas heridas del pasado se convierten en cadenas.
nos esclavizan, afectan nuestra paz interior y hasta impactan nuestra salud espiritual y emocional. El perdón no es solo algo que debemos hacer por los demás, es algo esencial para nuestra propia libertad. Sin él es casi imposible encontrar verdadera sanidad. Dios mismo nos dio el mejor ejemplo de perdón. A través de Cristo, Él nos perdonó aun cuando no lo merecíamos, de manera total e incondicional. Nos limpió de toda transgresión, de todo aquello que nos separaba de su amor. Si Dios, en su perfección, nos perdona, entonces también somos llamados a perdonar de la misma manera. Efesios 4 nos recuerda: sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo. Pero no nos engañemos, perdonar no siempre es fácil. Perdonar es una decisión, un acto consciente, no necesariamente un sentimiento que llega de inmediato. En muchos casos es un proceso que puede requerir tiempo y, sin duda, la gracia de Dios para completarse. Elegir perdonar es elegir liberarse del peso del pasado, soltar esa carga para poder experimentar sanidad y avanzar hacia el futuro. Claro, a veces hay barreras que nos impiden perdonar, el orgullo, por ejemplo, o ese deseo de justicia propia que nos hace sentir que estamos cediendo algo si perdonamos. Y también está el miedo, el temor a ser heridos nuevamente o a parecer débiles. Pero el perdón no es justificar el mal hecho ni minimizar lo que sucedió. No es aprobar el daño, sino liberarse de él, escoger soltar el dolor para que Dios nos sane. Y los beneficios del perdón son inmensos. Cuando perdonamos, encontramos una libertad emocional y una paz interior que antes no conocíamos. La liberación de la amargura nos abre a nuevas bendiciones y restaura relaciones que quizás estaban rotas. Nos permite recibir el amor de Dios sin obstáculos, con un corazón limpio y abierto. A veces, la persona más difícil de perdonar es uno mismo. Tal vez cometimos errores en el pasado que nos llenan de culpa y vergüenza. Pero si Dios nos ha perdonado, ¿por qué no podemos soltar nosotros mismos esa carga? Perdonarnos nos permite avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros, liberándonos de la carga de los errores pasados. El perdón no siempre significa reconciliación inmediata. Podemos perdonar a alguien y aún así entender que restablecer una relación dañina no siempre es lo mejor. La reconciliación es hermosa, pero requiere compromiso de ambas partes. Cuando decidimos perdonar, Dios comienza una obra de sanidad en nuestro interior. Es como si su amor empezara a cubrir cada herida, a restaurar lo que había sido roto. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien nos capacita, quien nos da la fortaleza para perdonar sinceramente, aun cuando es difícil. Con su ayuda, podemos dejar que el amor de Dios fluya hacia quienes nos han herido, soltando resentimientos y abriendo nuestro corazón a una verdadera sanación. Vivir una vida de perdón significa hacer del perdón una práctica diaria. No acumular ofensas en nuestro corazón, no permitir que el resentimiento eche raíces. Es vivir en gracia, siendo ejemplos de amor y misericordia en un mundo que necesita desesperadamente ese amor. Número 11. La comunidad de fe, apoyándonos mutuamente. Dios no nos creó para caminar solos. Nos diseñó para vivir en comunidad, para apoyarnos y crecer juntos. La iglesia no es solo un edificio, es el cuerpo de Cristo, donde cada persona tiene un lugar y una función especial. Como dice Corintios 12, cada miembro es esencial. Juntos, formamos algo mucho más grande que nuestras vidas individuales. Y al estar conectados, fortalecemos nuestra fe, nos animamos mutuamente y crecemos en nuestro camino espiritual. Apoyarnos unos a otros trae muchos beneficios. Cuando compartimos nuestras cargas y nuestras alegrías, construimos lazos profundos. Gálatas 6 nos llama a llevar las cargas de los demás, y en esos momentos de ayuda y aliento encontramos una fuerza increíble para perseverar en los tiempos difíciles.
La corrección y el consejo que recibimos de otros creyentes también son una guía invaluable, como nos recuerda Proverbios 27, hierro con hierro se aguza. A veces necesitamos que alguien nos anime, nos corrija y nos guíe de regreso al camino correcto. La Biblia está llena de ejemplos hermosos de comunidad y apoyo. En el libro de los Hechos, vemos cómo los primeros cristianos compartían todo y se cuidaban mutuamente. Vivían como una verdadera familia, ayudándose en todo momento. Y en el Antiguo Testamento, Moisés y Aarón mostraron lo que significa apoyarse en el liderazgo y en tiempos de debilidad. Ruth y Noemí, con su lealtad y compromiso, nos muestran la profundidad de las relaciones en la fe. Estas historias nos recuerdan que cuando estamos unidos podemos enfrentar cualquier desafío. Existen muchas maneras prácticas de fortalecer nuestra comunidad de fe. Podemos participar activamente en reuniones, formar grupos pequeños de estudio y oración, y servir juntos en ministerios o proyectos que beneficien a otros. Estas actividades no solo edifican a los demás, sino que también nos enriquecen a nosotros mismos. Cada oportunidad de servir y compartir nos acerca más unos a otros y nos une en el propósito de honrar a Dios. La oración colectiva es una fuente de poder impresionante. Cuando oramos juntos, sucede algo especial. Jesús dijo: «Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». La oración intercesora nos permite traer las necesidades de los demás ante Dios, y cuando vemos las respuestas, nuestra fe se fortalece. Orar en comunidad no solo nos une, sino que multiplica el impacto de nuestras peticiones. La comunidad cristiana es un lugar de unidad en la diversidad. Cada uno de nosotros tiene diferentes dones y talentos, y en lugar de dividirnos, estos regalos nos complementan. Cuando aceptamos y valoramos esas diferencias, trabajamos juntos para un propósito común. Efesios 4 nos exhorta a esforzarnos por mantener la unidad en el Espíritu. Y esa unidad es posible cuando trabajamos en reconciliar diferencias y fortalecer nuestro amor mutuo. El amor es el sello distintivo de la comunidad cristiana. Jesús dijo que, por nuestro amor, el mundo conocería que somos sus discípulos. Practicar el amor incondicional, el servicio desinteresado y ser un reflejo de su amor transforma no solo a la comunidad, sino también al mundo. Este amor genuino atrae a otros, especialmente en una sociedad tan individualista. La comunidad no es perfecta, habrá desafíos, conflictos y momentos difíciles, pero la manera en que los manejamos refleja nuestra fe. Perdonar, pedir perdón y evitar el chisme y la murmuración son esenciales para mantener la unidad. Cuando superamos estos obstáculos, nuestra comunidad se convierte en un testimonio vivo del amor de Dios. Así que no te conformes con ser solo un asistente. Involúcrate plenamente. Descubre tus dones y úsalos para bendecir a otros. Encuentra alegría y propósito al caminar junto a otros creyentes, porque en comunidad es donde realmente descubrimos la plenitud del amor y propósito de Dios para nuestras vidas. Número 12. La fe en acción, manifestando el amor de Dios. La fe no es solo una creencia que guardamos en nuestro corazón. La verdadera fe se evidencia en nuestras acciones. Como nos recuerda Santiago 2, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no significa que somos salvos por nuestras obras, sino que nuestras obras son una demostración viva de nuestra fe. Una fe activa nos impulsa a vivir de una manera que honra a Dios, que impacta a quienes nos rodean y que refleja su amor. Jesús es el mejor ejemplo de fe en acción. Sus milagros, sus enseñanzas, todo lo que hizo estuvo motivado por una compasión profunda. Mateo 14 nos dice que Jesús, al ver a la multitud, se conmovió y los sanó. No se quedó solo en palabras, actuó, sirvió a los necesitados y mostró el amor de Dios a través de su servicio. Y nos llama a seguir sus pasos, a hacer lo mismo, a amar y servir como Él lo hizo,
poniendo nuestras manos y nuestro tiempo al servicio de los demás. Cuando servimos a otros, manifestamos el amor de Dios de una forma tangible. Los actos de bondad, las pequeñas y grandes generosidades que hacemos, impactan corazones. A través de nuestro servicio, llevamos el amor de Dios a lugares donde quizás las palabras no llegarían. Este servicio desinteresado es un reflejo del carácter de Cristo en nosotros, una oportunidad de mostrarle al mundo el tipo de amor que transforma vidas. Las obras de justicia y misericordia también son parte de nuestra misión como cristianos. Miqueas 6 nos llama a hacer justicia, a amar la misericordia y a caminar humildemente con Dios. Defender al oprimido, ayudar al necesitado, abogar por quienes no tienen voz, son expresiones de una ética cristiana que no se conforma solo con palabras, sino que actúa, ya sea a través de proyectos comunitarios, ministerios de ayuda o en nuestras decisiones diarias. Buscamos ser esa luz de esperanza en un mundo que tanto lo necesita. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos únicos, dados por Dios para ser usados en beneficio de los demás. Pedro 4 nos recuerda que como buenos administradores debemos poner estos dones al servicio de otros. Tal vez tu habilidad sea enseñar, cuidar, escuchar, construir, liderar. Sea cual sea, ese don es una pieza valiosa en el cuerpo de Cristo. Y cuando lo usamos, estamos contribuyendo al bien común y fortaleciendo a nuestra comunidad de fe. Y llevar nuestra fe en acción no se limita a la iglesia. Debemos vivirla en cada aspecto de nuestra vida, en el trabajo, en nuestras relaciones, en cada lugar donde estemos. La integridad, la honestidad y el amor que mostramos en el ámbito laboral y social son testimonios vivos que atraen a otros a Cristo. A través de nuestra manera de vivir, de tratar a los demás y de tomar decisiones, predicamos sin palabras, mostrando a quienes nos rodean el Evangelio de una manera práctica y real. A veces, sin embargo, enfrentamos obstáculos. Nos invade la apatía, el temor a la incomodidad, o simplemente nos sentimos insuficientes, pero recordemos que no estamos solos. Dios nos capacita y nos acompaña. Él nos da la fuerza y el valor para salir de nuestra zona de confort y dar esos pasos de fe. Vivir una fe activa trae recompensas inmensas. Un crecimiento espiritual profundo, una relación fortalecida con Dios y una alegría sincera al ver cómo nuestras acciones impactan la vida de otros. Estamos acumulando tesoros en el cielo cada vez que invertimos en lo eterno, en cosas que tienen valor ante los ojos de Dios. Así que hoy, toma ese llamado como personal. Busca oportunidades diarias para servir y amar. Comprométete a ser un agente de cambio, permitiendo que Dios use tu vida para su gloria y para extender su amor. Porque juntos, cada pequeño acto cuenta, y cuando vivimos nuestra fe en acción, somos instrumentos para transformar el mundo con el amor de Dios. Número 13. Renovando la mente, cambiando nuestra forma de pensar. La mente es un campo de batalla espiritual, y cada pensamiento que pasa por ella puede acercarnos o alejarnos de Dios. ¿Te has dado cuenta de cómo tus pensamientos influyen en tus emociones y acciones? El enemigo lo sabe y busca infiltrarse con mentiras, con dudas que distorsionan la verdad. Necesitamos proteger nuestra mente, llenarla de la verdad de Dios y renovarla cada día para vivir en la victoria que Él nos promete. Pablo nos dice en Romanos 12 que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Una mente renovada es una mente que discierne la voluntad de Dios, que ve la vida desde su perspectiva. Cambiar nuestra forma de pensar es esencial para vivir una vida transformada, una vida en la que nuestras decisiones reflejan el propósito de Dios para nosotros. Para empezar, necesitamos identificar esos pensamientos que nos alejan de Dios. A veces, sin darnos cuenta, aceptamos creencias limitantes, temores y dudas que nos frenan. Quizás pensamos que no somos suficientes, que Dios no nos ama o que nuestras fallas nos definen.
pero no es así. Reconocer esos pensamientos es el primer paso para entregárselos a Dios y pedirle sanidad y liberación. La clave para renovar nuestra mente es llenarla con la verdad de Dios. Meditar en las Escrituras, memorizar versículos que nos recuerden quiénes somos en Cristo y declarar sus promesas sobre nuestras vidas cambia nuestra perspectiva. La palabra de Dios es nuestra herramienta transformadora. Ella nos instruye, nos corrige y nos da sabiduría. Cuando permitimos que la Biblia moldee nuestros valores, nuestras preocupaciones y nuestros sueños, vemos cómo Dios comienza a cambiar lo que pensábamos imposible. Filipenses 4 nos llama a pensar en todo lo que es verdadero, noble, justo y digno de alabanza. Cuando practicamos el pensamiento positivo, alineado con lo que Dios dice, empezamos a ver todo desde un lugar de gratitud y esperanza. Rechazamos el pesimismo y la negatividad que tanto dañan y en su lugar cultivamos una actitud de fe y agradecimiento. La oración también es fundamental en la renovación de nuestra mente. Hablar con Dios, pedirle que nos transforme, que nos llene de su paz y nos guíe, es un acto de humildad y dependencia. Y pasar tiempo en su presencia, en silencio, escuchando su voz, es como recibir esa actualización espiritual que necesitamos. El Espíritu Santo nos recuerda las enseñanzas de Jesús, nos guía hacia la verdad y cambia nuestra forma de ver el mundo. Él es quien transforma nuestro entendimiento y nuestra percepción, dándonos una nueva visión. Rodearnos de influencias positivas también hace una diferencia enorme. Relacionarnos con personas que edifican nuestra fe, consumir contenidos que nos fortalezcan espiritualmente y evitar influencias tóxicas son decisiones que nos ayudan a mantener nuestra mente alineada con Dios. Estas influencias son como nutrientes para nuestra vida espiritual, fortalecen nuestras convicciones y nos ayudan a mantenernos enfocados. ¿Y sabes cuáles son los resultados de una mente renovada? Vivimos una vida que refleja los valores del reino de Dios. Sentimos una paz y un gozo que no dependen de las circunstancias. Con una mente renovada, enfrentamos los desafíos con una fe sólida, con sabiduría y confianza en Dios. Nos convertimos en personas que, a través de nuestros pensamientos, reflejan la luz y el amor de Dios, viviendo en esa libertad que Él nos ha prometido. Número 14. La humildad como camino a la grandeza espiritual. La humildad es una de esas virtudes que Dios valora profundamente. Es una actitud que nos acerca a su corazón, porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4. La humildad nos abre a su favor y nos permite vernos a nosotros mismos y a los demás con ojos de amor y respeto. No es una debilidad, sino una fortaleza que Dios honra. Nos ayuda a reconocer que dependemos de Él en todo y que sin su gracia nada es posible. Jesús es el ejemplo supremo de humildad. Él, siendo Dios, decidió despojarse a sí mismo y tomar forma de siervo. Lavó los pies de sus discípulos, una tarea reservada para los siervos en esa época, y nos mostró que el verdadero liderazgo es servicio. Al hacerlo, nos dejó un ejemplo claro. La grandeza en el reino de Dios se encuentra en servir, no en buscar reconocimiento o poder. Jesús nos llama a seguir su ejemplo, a actuar y vivir con una actitud de servicio y humildad. En nuestras relaciones, la humildad cambia todo. Nos invita a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, como nos dice Filipenses 2. No significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos y más en los demás. Nos impulsa a servir sin esperar nada a cambio, a practicar la empatía y a respetar a todos. La humildad nos ayuda a construir relaciones más profundas y genuinas, porque nos permite ver a los demás con compasión y amor en lugar de competencia o juicio. Vivir en humildad trae beneficios maravillosos. Nos permite crecer espiritualmente y madurar en la fe, porque un corazón humilde es un corazón dispuesto a aprender y recibir corrección.
También nos permite establecer relaciones más saludables, porque el orgullo ya no tiene lugar en nuestras interacciones. La humildad nos da la capacidad de ser sinceros, de reconocer nuestros errores y limitaciones, y de depender de Dios para cada paso que damos. Sin embargo, el orgullo es uno de los mayores obstáculos para la humildad. El ego nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos a nadie más, ni siquiera a Dios. A veces también buscamos la aprobación y el reconocimiento de los demás, lo cual nos desvía de vivir en humildad. Pero la verdad es que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, y reconocerlo nos permite soltar el deseo de ser exaltados. Desarrollar una actitud humilde implica reconocer nuestras limitaciones, agradecer por todo y estar dispuestos a aprender. A veces puede ser difícil admitir nuestros errores, pero la humildad nos permite reconocer que necesitamos la guía de Dios. También implica confiar en que Él nos exaltará en su tiempo, dejando de lado la autopromoción y descansando en su plan perfecto. La humildad nos recuerda que nuestra identidad y valor no dependen de lo que logremos, sino de quiénes somos en Cristo. En el servicio, la humildad se hace real. Servir sin esperar nada a cambio es la forma más pura de amar. Buscar oportunidades para ayudar sin buscar reconocimiento es una expresión de amor que refleja a Jesús. Cuando vemos el servicio como un privilegio y un honor, el deseo de ser exaltados desaparece y empezamos a disfrutar de la verdadera grandeza espiritual. Y la humildad es también un antídoto contra el orgullo espiritual. Nos protege de juzgar o menospreciar a los demás por sus luchas. Nos recuerda que cualquier crecimiento que tengamos es únicamente por la gracia de Dios. Nos invita a mantener un corazón sensible y compasivo hacia quienes nos rodean, sabiendo que todos estamos en proceso. Abrazar la humildad es comprometernos a vivir de manera que refleje a Jesús en cada área de nuestra vida. Es un camino que requiere honestidad y valentía, pero en él encontramos la verdadera grandeza. Dios nos exalta cuando vivimos en humildad, y en esa actitud encontramos la paz, el propósito y el gozo de vivir para su gloria. Ser libre de pecado es un viaje continuo, un llamado que requiere nuestra entrega diaria y nuestra confianza en el poder de Dios. Pero, como has visto hoy, Jesús nos ofrece el perdón y las herramientas para romper con las ataduras del pecado. Nos da su espíritu para que no tengamos que luchar solos y su gracia nos sostiene en cada paso. Vive cada día recordando que esa libertad es un regalo que Dios te ofrece. Una vida donde ya no eres esclavo de tus errores pasados, sino un hijo de Dios que camina en victoria. No dejes que el pecado te defina. Deja que sea el amor de Dios quien te guíe. Querido amigo, comparte tu experiencia en los comentarios y si este mensaje te ha inspirado, compártelo también con otros. Nos vemos en el próximo video y que la paz y la libertad de Dios te acompañen siempre.